Vamos a dibujar un chalet en perspectiva cónica por puntos métricos. Dibujamos la línea del horizonte y para ganar espacio, en vez de poner el punto de vista hacia arriba, lo ponemos hacia abajo. Entonces dibujamos, por ejemplo, una recta y por un punto cualquiera hacemos una perpendicular a esa recta, manteniendo que esta va a ser realmente la posición del punto de vista y por tanto el punto principal pues va a ser este, que es la proyección ortogonal sobre el plano del cuadro. O sea que si realmente desabatimos esto, tenemos que el punto de vista queda a esta distancia respecto al plano del cuadro. Marcamos ahora, por ejemplo, la línea de tierra y tenemos línea de tierra y línea de horizonte, siempre paralelas. Hacemos centro en F2, un punto de fuga, y centro en F1. Centro en F1, distancia de F1V, hacemos un arco. Tenemos ahí un punto que es el punto de medida. O sea, hacemos este arco, hacemos M1. Y ahora hacemos este arco, y tenemos aquí, donde corta el horizonte, M2. Como vemos, M2 y F2 están en correspondencia, entonces todos los segmentos que vayan hacia allá se miden a partir de M2. Entonces, si quiero colocar, por ejemplo, el chalet o la casa aquí hacia F2, dibujo una línea que vaya hacia F2 y ahí voy a colocar la casa. Entonces quiero, por ejemplo, que tenga una dimensión a partir de aquí de tantas unidades. Entonces alineo este punto con ese punto, coloco aquí las unidades que sean, por ejemplo, 6 centímetros, que equivaldrían a 6 metros en la realidad. Pues tengo ahí el primer detalle. O sea, como 6 centímetros son 600 centímetros, eso quiere decir que la escala es 1/100. Simplificando. Bueno, tenemos entonces ya este segmento que corresponde a 6 unidades. Ahora, por ejemplo, quiero coger aquí 2 en esta dirección, hacia la fuga F1. Entonces simplemente con M1, a partir de este punto, cojo aquí los 2 centímetros y alineo. Y corta aquí. Entonces ahora ya sé que esto es de 6 y esto es de 2. Y ahora quiero hacer otra dimensión hacia F2, a partir de aquí. Va a ir hacia allá, hacia F2, y que mida, por ejemplo, 4 metros. Entonces alineo esto con esto, y a partir de aquí cojo los 4 centímetros y vuelvo a alinear con M2 hasta que me corte. Bueno, entonces ya tengo 6, 2 y 4 en el espacio. Ahora, quiero que esta línea sea paralela a esta, entonces fuga hacia F1 y le voy a poner 8 metros, que corresponden a 8 centímetros. Entonces alineo otra vez M1 con ese punto y veo que me corta aquí a la línea de tierra. Cojo aquí las 8 unidades y alineo con M1 y veo que corta aquí detrás. Bueno, ahora ya sé que esto mide 8. Entonces voy obteniendo todas las medidas. Voy a fugar ya para cerrar la casa por detrás hacia F2, entonces será paralela a estas dos, y aquí hacia F1. Bueno, tengo ya ahí las medidas. Luego, por ejemplo, quiero colocar aquí. Vamos a poner aquí a una distancia, por ejemplo, de 2 metros. Entonces vuelvo a alinear con M2, alineo este punto que ya lo tenía aquí. Y ahora cojo a partir de esto los 2 metros. 1, 2. Entonces los 2 centímetros alineo con M2 y corta aquí. Eso quiere decir que en realidad esta distancia es 2 metros. Bueno, entonces quiero fugar hacia F1. Quiero fugar, aquí voy a poner por ejemplo una piscina, hasta aquí. Y quiero a partir de aquí fugar hacia F2. Vuelvo a fugar hacia F2 y aquí vuelvo a fugar hacia F1. Bueno, como vimos, puse las medidas de la piscina. Sí cogí esta distancia midiendo, pero las medidas estas las puse al azar. Pero bueno, puedo hacer el efecto contrario, la restitución, ver exactamente
cuánto mide, por ejemplo, cualquiera de estas dimensiones de la piscina. Entonces vuelvo a alinear, por ejemplo, quiero saber cuánto mide esto. Alineo M2 con esto y M2 con esto y tengo que esta es la medida real, por ejemplo 10 centímetros, 10 metros. Y lo mismo las que van hacia esta fuga, lo mido con M1. Entonces alineo esto con esto y esto con esto y mido que aquí, por ejemplo, son 8 metros serían. Puedo bajar una vertical, por ejemplo hasta aquí, y luego fugar hacia F1. Eso quiere decir que ahí está en realidad la zona donde empieza el agua y fugar hacia F2. Bueno, puedo calcular esta altura, pues simplemente fugo hasta F2, entonces puedo prolongar la línea. Esta es una vertical, no estamos en un cuadro inclinado, por tanto, si fugo también la de abajo, por aquí, viene por aquí, hago aquí una vertical y esta es la longitud total. Si realmente estos son medio centímetro, pues en realidad correspondería, como es medio centímetro, 50 centímetros, medio metro. Ya que un centímetro era un metro, pues medio centímetro pues era medio metro. Bueno, tenemos ya la forma esta, ahora le damos las alturas a la casa. Entonces simplemente dibujo aquí, por ejemplo, las verticales. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí líneas verticales por cada uno de los elementos. Y esto, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Entonces fugo hacia F1, ya que las paralelas se cortan en el mismo punto de fuga. Y si son horizontales, encima de ser paralelas, pues esa fuga siempre está sobre el horizonte. Entonces tengo ya ahí un prisma para la casa. Levanto aquí otra altura, por ejemplo, otra vez lo estoy haciendo al revés, estoy dándole las alturas sin medirlas. Pero bueno, si quiero hacerlo bien, entonces prolongo esta línea siempre hacia la fuga, podría coger otra fuga si quisiera. Coloco la altura real de la casa, que como ya la marqué, pues va a ser esta. Pues aquí, por ejemplo, tengo 6 centímetros, eso quiere decir que son 6 metros, podrían ser 2 pisos. Levanto una vertical aquí, fuga hacia F2. Decíamos fuga hacia F2, fuga hacia F1 y por detrás, aquí levanto una vertical y fuga por allá hacia F1. Y lo mismo, fuga hacia F2, corta ahí detrás sobre este punto. Bueno, pues tengo ahí ya un par de prismas que simulan ser, que van a ser una casa. Vamos a darle, por ejemplo, aquí una puerta, entonces a partir de esta misma línea hay que decir que esto lo cogimos sobre esta fuga, pero si cogemos otra sería exactamente igual. O sea, yo podría coger, por ejemplo, pues esta fuga, entonces decir, para no llenar de línea lo voy a hacer con lápiz, traigo por aquí esta línea, cojo la misma altura, la coloco aquí, a la misma altura y fugo. Lógicamente, como vemos, se intercepta este punto. O sea, porque en realidad esta línea y esta podrían estar esta en un plano por donde pasan estas dos y esta en un plano paralelo. Entonces la fuga también estará sobre el horizonte. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, aquí dentro una puerta. Fugar hacia F2. La he hecho a mano, pero quiero saber las medidas reales de esa puerta. Bueno, pues entonces ya sabemos, para coger la altura, cojo una línea cualquiera que pase por este punto. Levanto aquí, bueno, uno con este punto, ya que lo estoy haciendo al revés, y levanto aquí una vertical. Bueno, pues aquí tenemos la medida real. Ya sabemos que es a escala 1:100. Bueno, y para obtener la anchura de la puerta, pues fijaros que aquí en realidad M2 lo consideré como fuga, lo puedo considerar igual porque es cualquier línea que va al horizonte. Vamos a aprovechar también esto para esta línea que está en la base y está alineando con esto. Y alineando con esto me da aquí la anchura de la puerta. Por ejemplo, si son 3 centímetros, 3 metros. Tenemos ya la anchura y la altura. Entonces, esta referencia la podríamos tomar pues también para coger, por ejemplo, la altura del piso. Alineando con M2, que era la fuga que habíamos cogido en este caso, traemos por aquí, levantamos una vertical y este medio centímetro es el medio metro que queda por encima para marcar ahí lo que será el suelo de la casa. Entonces fugo hacia F1
y tengo ya los dos pisos. Corta aquí, fugo hacia F1 y marco ahí el piso y otra vez fuga hacia F2. Ahí tengo otro piso. Bueno, podría seguir marcando detalles. Puedo hacer también la reflexión. Resulta que, por ejemplo, si hago una línea que pasa por este punto, imaginando que esta sea el agua, entonces viene por aquí, no tiene por qué caer sobre esa línea, sobre el métrico, entonces viene por aquí, corta aquí, por ejemplo. Entonces, esto lo voy a hacer, simplemente lo traigo por aquí y es el suelo que hemos considerado. Y cae, por ejemplo, aquí. Entonces, como ya decíamos, si alineo esto, pues aquí haciendo una vertical, aquí teníamos la zona donde empezaba el agua. Pero a mí lo que me interesa es duplicar esto a partir de este punto. Entonces, bajo una vertical y esta altura será invariable e irá al mismo punto de fuga, la línea superior. Entonces, cojo esta medida de aquí a aquí y donde me corta esta línea aquí, ya que tengo que ver que en realidad esto no es lo que refleja, sino que el plano es este. O sea que el plano de reflejo es el de abajo. Entonces corta aquí. Entonces tendría que reflejar el grosor de este suelo aquí y luego a partir de aquí empezar la reflexión de... O sea, tenemos el suelo que tiene este grosor, la reflexión del suelo que se duplica, o sea, suelo, reflexión de suelo y luego reflexión de la casa, que es desde aquí hasta aquí. Por ejemplo, que caiga hasta aquí. Entonces, como esto va a F1, pues su reflexión también irá hacia F1, lo mismo aquí, hasta que corte aquí abajo a este punto. Y una vez que lo corte, fugamos hacia F2, no se ve, y por aquí bajamos también otra vertical. O sea que la reflexión sobre el agua pues sería esto. Lo mismo hacemos aquí. Entonces, hacemos lo mismo, esto tendrá cierta medida, entonces habrá que alinear esto con esto, fugar hacia el horizonte, fugar también, entonces tenemos el suelo, su reflexión, suelo, reflexión y luego reflexión de altura de la casa, por ejemplo que llegue hasta aquí. Fuga hacia F2, fugará también hacia F2 hasta aquí, que es lo que se ve de la casa, y fugará hacia F1, pues ir hasta allá. Lo mismo con esto, grosor, lo mismo, podríamos hacer esta línea o podemos coger otra, si esto sale muy lejos, pues coger otra cualquiera, por ejemplo esta. Unimos con esto y tenemos la fuga aquí, cogemos esto, hacia esa misma fuga tenemos esa longitud, luego tendríamos, la duplicaríamos, ya que si el agua estuviera aquí, pues también reflejaría parte de esto, otra vez esto, y luego a partir de aquí la altura de la puerta, que es esta, de aquí a aquí. Podría ser esto. Las verticales en esta perspectiva, por no ser de cuadro inclinado, se mantienen. Esto va hacia aquella fuga, bajamos una vertical y sería la reflexión de la puerta. Si de repente esto tiene un entrante, esto fuga hacia F1, pues también ese entrante aparecerá aquí fugando esto también hacia F1. Esa sería entonces la reflexión de ese objeto. Vamos a poner ya alineando con esto aquí, por ejemplo, una ventana. Y por ejemplo a esta altura una ventana, fugando hacia F1. Bueno, pues eso también lo mismo, tendríamos que aplicar esta medida más esto duplicado, igual que hicimos en las otras, y a partir de aquí, entonces tenemos el grosor del suelo, la reflexión del suelo, y luego la reflexión de la ventana, empieza aquí, fugaría hacia allá, y se vería exactamente la longitud esta aquí. O sea que en realidad lo único que aparecería sería este pequeño detalle ahí. Bueno, así podríamos ir sacando todas las sombras y reflexiones de ese objeto. Bueno, pues esta sería una perspectiva de cuadro inclinado, una perspectiva de dos puntos de fuga por puntos de medida, por puntos métricos. Y sabemos que se obtienen haciendo centro aquí, cogiendo este arco hasta que corta ahí el horizonte. Lo mismo aquí, esta medida, hacemos un arco hasta que ese arco corte en el horizonte en el otro punto de medida. De esa manera tenemos ya una perspectiva cónica. Bueno, hay que decir, cosa que no hicimos, dibujamos esto, pero también habría que dibujar aquí la reflexión a igual altura de lo que es toda, o
sea, cogiendo esta altura y fugando hacia F1 la reflexión de esto. Entonces eso va a solapar todo lo que es el reflejo que hicimos en su primera fase ahí. La base de la puerta, de la ventana, etc. Hay que reflejar todos los elementos. También esto se refleja ahí en el agua de la piscina. Entonces borramos todo lo demás. Y esto fuga también hacia F2. Y todas las sombras también habría que reflejarlas si las hubiéramos calculado. Bueno, entonces tenemos la reflexión y luego lo que se vería de la casa. Ahí reflejado en el agua. Bueno, pues ese sería un ejercicio de cónica entonces.